Bueno, a continuación tenemos a Jesús Olazagoita, desarrollador frontend en Clever Ads, y además es miembro fundador del WordPress de Logroño, con el cual él también se dedica a hacer eventos, también es un test leader. Y bueno, pues coincidimos y nos parece muy interesante lo que nos pueden contar. Y además es autor de varios plugins para WordPress, ese gran sitio donde... Bueno, vamos a evitar el momento. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Empieza la charla, Jesús, es un placer. Venga, adelante. Muy buenas. Vale, cada día hay aplicaciones más complejas en nuestro navegador. La charla de Carmen antes era buenísima. Las slides estaban hechas en slides.com, utilizaba editores para crear SVGs. Bueno, espectacular, ¿no? Sobre todo Figma, pues imaginaros, un editor para crear interfaces gráficas, colaborativo, en tiempo real, ¿no? Y todo eso construido con JavaScript. Vale, vamos a ver si vamos a intentar cómo llegar a construir, ¿no?, esos editores gráficos. Hemos hablado de Figma. Seguro que la mayoría no conocéis Penpot, pero más o menos es lo mismo. Se ocupan de crear diseño de interfaz. Tiene dos grandes diferencias. La primera es que Penpot es open source y la segunda la tiene más adelante, ¿vale? Pero los dos están de maravilla, ¿vale? La idea, vamos a empezar con algo pequeño, simple, ¿vale? Estos son aplicaciones súper complejas, vamos a intentar simplificarlo al máximo. Vamos a tener un panel de herramientas, la típica rectángulo, que sí, texto, imágenes, y luego vamos a tener un lienzo donde vamos a ir volcando nuestros elementos. Cuando esos elementos estén seleccionados, vamos a tener un panel donde vamos a poder ver las propiedades que tienen esos elementos seleccionados, ¿vale? Ya tendremos tiempo luego de complicarlo más. Vale, este tipo de aplicaciones son como altamente interactivas. El usuario, tenemos que dar respuesta rápida, no podemos estar que se recargue la página, ¿no? Y para este tipo de aplicaciones, es lo típico, vienen muy bien los frameworks de JavaScript, los típicos de Angular, React, Vue, cualquiera nos va a venir muy bien, no solamente por las herramientas que nos dan para crear esas interacciones, sino por ese paradigma orientado a componentes que tienen, ¿vale? Esto es React, nosotros vamos a elegir React, es el que más experiencia tengo y bueno, es el que he utilizado. Aquí vemos esa orientación a componentes, tenemos nuestra herramienta de toolbar, que es donde están las herramientas, nuestro canvas, nuestro lienzo, donde pintamos las formas y el inspector que irá apareciendo. Y podemos encapsular la complejidad en componentes, ¿vale? Aunque no entiendas React, tú esto lo ves y lo entiendes, ¿vale? Luego viene muy bien utilizar TypeScript. Para este tipo de aplicaciones nos va a dar una capa de test que nos viene muy bien. Como vamos a tener que estar moviendo datos, ¿no?, de coordenadas X e Y, lo tenemos que pasar a píxeles, tal, pues nos viene muy bien. Esto nos da una primera capa de test, es decir, si le pasamos un string y un number, no lo podemos sumar, ya nos va a decir si es error, ¿no? O si nos equivocamos una letra, pues ya no lo va a decir. Pero vale, lo difícil es cómo construir ese lienzo, ¿no? Nos imaginamos, para poner la paleta, pues con CSS podemos colocar las cosas en su sitio bastante fácil, pero nuestro lienzo, ¿cómo lo construimos, no? Pues nuestro lienzo simplemente es un div con posición relativa y luego tenemos un array de elementos con unas coordenadas X e Y que lo pasamos a style y lo vamos colocando ahí. Luego cada uno tendrá sus propiedades específicas, pero hemos quitado mucha magia, ¿vale? Ahora nuestro lienzo... Perdón que me estoy yendo... A ver. Vale, esto no tiene nada de magia. Aquí vemos un X e Y, esto lo pasamos a un left y un top y más o menos lo colocamos en un div. ¿Vale? Pero hemos hablado claro, tenemos que seleccionar un elemento y claro, cuando lo seleccionemos pues tiene que poder aparecer el inspector, las propiedades que tiene, ¿no? ¿Cómo hacemos esa selección? Pues el propio elemento, cuando hagamos clic, va a mostrar a esos controles, con lo cual podemos transformar esos controles. Esos controles no es más que un elemento en izquierda, derecha, tal cual, y luego cuando la arrastremos, pues ya cambiamos las propiedades. Yo creo que igual lo más complejo de ahí es esos gestos del usuario, ¿no?, de arrastrar. Cómo detectar ese evento de arrastrar. Y para eso podemos utilizar una librería que nos viene muy bien,
React que nos proporciona una serie de hooks. Si estáis acostumbrados a React, esto va a ser súper habitual. Utilizar hooks donde encapsula la complejidad. Y esto nos da unas funciones. Por ejemplo, este hook de usePinch, esto es cuando el usuario hace zoom. Hace zoom. ¿Vale? Entonces, cuando hace zoom, simplemente podemos hacer un transform del elemento, ¿no? Y entonces le aplicamos una escala. Y ya está. Y toda la magia se reduce a esta línea, ¿no? Esto nos da un montón de funciones de useDrag y con unas coordenadas pues podemos hacer esas transformaciones. También nos permite componer ese hook con varias acciones. Esto tiene un puntero, ¿no? Si no tengo que estar saltando, ¿vale? Aquí vemos las acciones, se las pasamos a esta función y nos crea este hook. Y con este hook aquí podemos utilizarlo. ¿Vale? Y aquí vemos, por ejemplo, useDrag. Ya podemos mover pasando esas coordenadas, lo pasamos con un left y un top. Ya está. Esto también nos proporciona otros métodos, como cuando termina de arrastrar, cuando empieza. Nos da un montón de herramientas un poco para construir estas interacciones. Esto es súper importante, no solamente para este tipo de aplicaciones, sino para todas, ¿no? Las zonas interactivas tienen que ser suficientemente grandes, ¿vale? Aunque nosotros le mostremos al usuario un circulito chiquitito, ¿vale? La zona interactiva puede ser mucho más grande, es igual que un icono. La zona interactiva de un icono no son los 16 píxeles, son lo que ocupa ese botón, que serán a lo mejor 32 más el padding, ¿no? Zonas suficientemente grandes. No solamente por anchura, sino también por altura. Con ratón es más fácil afectar cuando son suficientemente altos. Vale, y con esto ya tenemos un slice.com más o menos, nos faltan un montón de propiedades, pero la forma de interactuar con el lienzo más o menos lo tenemos. ¿Vale? Cuando lo selecciona está haciendo unos controles, lo cambia y tal. Luego ya añadir otras funcionalidades ya nos vale. ¿Vale? Pero aquí nos tenemos, pasa un poco de puntillas, ¿no? Cuando seleccionamos un elemento va a tener que estar seleccionado. El inspector tiene que saber que hay un elemento seleccionado para poder mostrar las propiedades de ese elemento, ¿no? Y para eso necesitamos una gestión de estado. Cuando hablamos de gestión de estado y en React, pues lo que se nos viene a la cabeza es Redance. Lleva mucho tiempo, es muy sólido, muy grande, difícil de configurar, muy alejado de los componentes, para lo bueno y para lo malo. Si dejas de utilizar una función de Redux en un componente y no utilizas ningún sitio más, no te acuerdas de quitarlo en Redux y eso se queda desactualizado. Y luego también, lo último ha salido React Contest. ¿Sí? ¿Sí? Mucho mejor. Vale, perdón. También tenemos React Contest, que esto es un hook que nos ofrece React para poder hacer nuestro estado. El problema es que para este tipo de aplicaciones tan grandes vamos a tener muchos problemas de rendimiento, porque no está preparado para mover esa cantidad de información. Por ejemplo, ese array que vamos a tener de elementos, si cambiamos el X de un elemento, vamos a volver a crear todo el array con todos los elementos, se van a volver a renderizar todos y vamos a tener muchos problemas. Este tipo de aplicaciones suelen utilizar observables, ¿no? Que es RxJS. Este paradigma, más o menos lo que consiste es en crear un observable, en este caso es a través de un evento, del evento clic en el document, y este observable lo podemos hacer las transformaciones que queramos y luego nos suscribimos a ese observable y nos da la información. Podemos estar observando el evento clic del hacer las transformaciones que queramos y luego nuestros componentes utilizan esa información. Hay una librería específica de gestión de estado con RxJS que es MobX, que se utiliza bastante, pero yo con lo que mejor experiencia he tenido es con Recoil.js. Está como muy pensado para este tipo de aplicaciones y tiene un enfoque basado en hooks, permite fraccionar el estado, lo que decíamos antes de
que el estado está muy separado de la implementación y es un estado súper grande, ¿no? Pues nos permite tener fragmentos del estado y luego poder componentizarlos. Y trabaja con datos asíncronos y síncronos y favorece la composición, que esto es lo más importante, ¿no? En vez de tener uno súper grande, tenemos varios pequeños y los vamos componiendo. ¿Cómo funciona esto? ¿Vale? Recoil nos proporciona una función átomo, ¿vale? El estado son átomos, que tiene una key para identificarlo y un estado por defecto. Y luego nos proporciona un hook, useRecoilState, y este nos permite utilizarlo. Y aquí nos da la información que tengamos, ¿vale? Y aquí una función para poder editar este estado, ¿vale? Aquí estoy utilizando TypeScript y aquí vemos un poco lo que os decía, ¿no? Aquí le podemos pasar la herramienta, por ejemplo, la herramienta que vamos a utilizar. Y si me equivoco y pongo la P en minúscula, TypeScript se va a quejar porque le he dicho que esto tiene que ser o pointer, o rectangle, o test. Y no tenemos que hacer una cobertura de test de que si me equivoco, tal. Esto ya directamente no va a compilar, nos va a dar un error. También nos permite crear familias de átomos, que esto coincide con nuestro array de elementos en el lienzo, es justo una familia de átomos, ¿no? Y esto, para utilizarlo exactamente igual, lo único que le tenemos que pasar es un identificador, que puede ser la posición en el array, ¿no? Y lo utilizamos igual. Y ahora lo más chulo. Pausa dramática. Son los selectores, que es exactamente igual que los átomos, lo único que nos permite utilizar otros átomos y otros selectores, ¿vale? Esto es lo que os decía de componerlo. Tenemos una función get que aquí podemos pedir, pues mira, dame el estado del elemento seleccionado. Si tengo un ID, pues lo busco, y si no tengo un ID devuelvo null, y si lo encuentro, pues vete al estado de los elementos del lienzo y me lo das con este ID, y ya lo devuelvo. Y esto puede ser asíncrono, ¿vale? Me voy al servidor, busco lo que quiera y luego tal. ¿Vale? Y aquí momento paradigma, reflexión. Los hooks como herramienta para encapsular la complejidad. Antes se utilizaba mucho un componente de React o de Angular, que era el que tenía la lógica, ¿no? El que modelaba los datos, y luego había otros presentacionales o más tontos, que es lo que pintaban, ¿no? Ahora lo que es la tendencia parece que creo unos hooks bastante complejos que tienen la lógica de mi aplicación, y hay otros componentes que no tienen tanta responsabilidad que utilizan esos datos que salen, ¿vale? Es una tendencia que estoy viendo bastante y la verdad es que es cómodo. Vale, pero aquí hemos venido a seguir añadiendo cosas, ¿no? Vamos a añadir funcionalidades y queremos seleccionar varios objetos y poder transformarlos a la vez, ¿vale? Queremos mucha magia ya. Y ahí nos vamos a tener un problema porque, claro, ya nuestro elemento seleccionado no puede tenerlos. Y hay varios elementos seleccionados. Y aquí un truco es separar la interacción de la presentación. El usuario no se entera, ¿vale? El usuario ve lo mismo, pero tenemos un lienzo con las interacciones y otro lienzo con la presentación. Entonces, que tenemos varios elementos, pues hacemos este elemento, lo hacemos más grande y lo podemos transformar, ¿vale? Esto tiene muchas ventajas y luego nos despreocupamos, ¿no? Uno solamente se encarga de una cosa, que es pintarlo, y el otro, o por ejemplo, cuando creemos un elemento nuevo, pues ese elemento nuevo lo pintamos lo pintamos aquí, y luego cuando esté ya pintado completamente lo movemos al otro lienzo, que es el de presentación, ¿vale? Y con este cambio ya tenemos un rollo Canva, ¿vale? Ya hemos llegado a una aplicación que es como un Canva, bastante bien, o un Geniali, ¿vale? Que es como muy similar a Canva. Bueno, otras cosas. Estos son de aquí y esto, pongo Geniali porque yo tenía mucha curiosidad, por ejemplo, cómo testear este tipo de aplicaciones. Me parecía tener unos test sólidos en este tipo de aplicaciones, me parecía complejo. Bueno, y me sigue pareciendo complejo, ¿no? Y contacté con Estefanía, que es QA en Geniali. Y le pregunté, ¿pero tú cómo testeas esto, no?
que un usuario pinte un rectángulo en el lienzo, ¿cómo lo testeas? Y es muy sencillo, si tienes los conocimientos de Estefanía, por supuesto, pero es muy sencillo porque literalmente están ahí esos elementos. Es decir, es un div que está dentro de este lienzo y que tiene una posición left y un top y es más o menos fácil de testear. La cosa se va a complicar enseguida, ¿vale? Pero en este punto es bastante fácil de testear. ¿Y por qué se va a complicar? Porque ahora queremos añadir muchos más elementos, ¿no? Queremos poder hacer trazados, ¿no? Lo que hemos visto del patch de Carmen, queremos poder hacer todo ese tipo de cosas o juntar formas. Y ahí nuestro HTML y nuestro div se nos queda muy corto. Tenemos que pensar en dos opciones, o Canvas o SVG. Y aquí es donde viene la segunda gran diferencia que tienen Pempot y Figma. Figma utiliza Canvas, este lienzo que vemos aquí. Esto es un Canvas, la etiqueta Canvas de HTML, y Pempot utiliza SVG. Esto no significa que uno es mejor ni peor. Simplemente uno utiliza una tecnología y otro utiliza otra. Pero sí que unos tienen pros y contras y hay que valorarlo. Por ejemplo, Canvas. De pros, tiene una libertad creativa porque puedes hacer lo que te dé la gana. Tienes un lienzo en blanco literalmente, ¿vale? Empieza a poner ahí las cosas y lo vas poniendo. Es súper útil para edición de imágenes. Súper útil y necesario para editar una imagen. Si estás pensando en hacer un Photoshop, mírate Canvas. No te queda otra. Y puede trabajar con millones de nodos sin problemas de rendimiento. Lo que le pasaba a Carmen, claro. Un SVG son nodos de HTML y eso va a pasar con cualquier aplicación. Para el navegador no es nada óptimo el pintar muchos nodos en el HTML. ¿Vale? Pues tiene unos problemas de rendimiento terribles. Pero con Canvas no. Por eso los juegos están hechos con Canvas, ¿no? Da igual que haya millones de balas por ahí volando, pues le da igual. Pero por contra, lo que os decía, es muy difícil de testear. Es un lienzo en blanco y para Cypress o cualquier herramienta de test, pues es un agujero negro. No sé lo que hay ahí, ¿no? Es un API de muy bajo nivel, muy bajo nivel. Es un poco coñazo. Y luego, para que no perdáis una mañana, el estado de React pasa a través de los children. ¿Cómo? Como con Canvas no estamos pintando children, sino que lo pintamos en el Canvas, no pasa el estado, ¿vale? No perdéis una mañana como yo, ¿vale? Ya está, no pasa. Y con Canvas tenemos, por ejemplo, el ScaleDraw, ¿vale? Es un lienzo en blanco que podemos pintar ahí formas y tal. Y utiliza Canvas por detrás. SVG tiene pros, que es fácil de testear. Es fiel al resultado final. ¿Esto qué quiero decir? Por ejemplo, si estamos haciendo una herramienta para animar SVGs, nos viene muy bien que pintemos el Canvas, que el lienzo sea un SVG, porque lo que vemos va a ser exactamente lo que exportemos. A Figma, alguna vez, seguro que cada vez menos, lo que le pasaba cuando tú copias como SVG, igual no es idéntico a lo que tú ves, porque tú lo estás viendo en un Canvas y tú lo exportas como un SVG. Permite utilizar HTML dentro de SVG, lo cual nos facilita mucho la vida. Poder poner un input ahí en medio nos viene muy bien, ¿no? Por contra, problemas de rendimiento. Igual que teníamos con HTML, vamos a tener muchos problemas de rendimiento si tenemos muchos elementos. Y como ejemplo de aplicación que utiliza SVG tenemos TeleDraw. No sé si notáis la diferencia, pero se parecen un montón. Vale. Lo que os digo, no es mejor una ni peor, cada una tiene sus cosas. Es más, ScaleDraw quiero que utilizas funciones de TeleDraw, las dos se retroalimentan. Bueno, podemos conseguir el mismo resultado, pero con diferentes herramientas. Pero si utilizáis Canvas, si os liáis por Canvas, lo que os he dicho es de muy bajo nivel. Entonces os aconsejo que utilicéis alguna librería. Por ejemplo, PixieJS, que se utiliza para muchas cosas para trabajar con Canvas, nos puede venir muy bien. Creo que Figma utiliza PixieJS, no he podido hablar con ellos, no lo sé.
pero creo que sí. Y luego, Canva.js es una librería curiosa, no es muy conocida, pero está muy enfocada en crear aplicaciones tipo Canva o cosas así. Entonces ya viene con muchas cosas hechas de seleccionar dos elementos y transformarlos. Igual nos puede solucionar la vida, ¿eh? Si estáis pensando en algo parecido, echar un ojo. Vale, y ahora vamos con los problemas de rendimiento, o cómo mejorar el rendimiento de estas aplicaciones. ¿Vale? Vuelvo a poner aquí Recoil.js. Tener un estado sólido, el estado de una aplicación tan compleja como esta, que sea algo sólido, es muy importante, porque nos va a evitar muchos problemas de re-renderizados en nuestros elementos. Puede ser Recoil, puede ser... No, Recoil os va a venir muy bien, porque está muy enfocada a esto. ¿Vale? Intersection Server es una API del navegador que te permite detectar cuando un objeto está en pantalla. Eso, si sabemos que pintar muchos nodos en el DOM le perjudica al navegador, podemos utilizar este método para detectar cuando un elemento va a estar visible en la pantalla y entonces mostramos los hijos. Eso nos ahorra un montón de nodos. Y, por ejemplo, y luego request no sé qué callback y request animation frame, eso te permite decir al navegador, oye, esta función, cuando te venga bien, la ejecutas, ¿vale? No te bloquees y cuando te venga bien, pues la vas ejecutando. Y en este sentido también están los web workers, que se suelen utilizar en este tipo de aplicaciones para cálculos complejos, ¿vale? Le podemos decir al navegador, mira, todos los cálculos de todos los nodos para calcular las intersecciones, pues le paso la información al web workers y él me da el resultado, a lo mejor. Problemas que tienen los web workers, tú no le puedes pasar un nodo de HTML, no le puedes pasar el lienzo y decirle, mira, transfórmamelo, porque no funciona así. Y luego es asíncrono, va con mensajes, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo. Es un fichero, literalmente otro fichero de JS, tú lo llamas, un worker, estás escuchando el evento message y aquí te manda la información en el data. Y bueno, tú le mandas la información en post message. Aquí le mandas el XI y en tu worker JS, que no se ve, pero aquí pone worker JS, tú haces los cálculos que quieras. Aquí va unos cálculos súper complejos, de Machine Learning seguro, y lo mandas a tu aplicación. Esto no bloquea el navegador y funciona bastante guay. Bueno, ya para rizar el rizo, lo queremos hacer que sea una herramienta colaborativa en tiempo real, pues WebSocket. Si estáis por JavaScript, la librería más utilizada para WebSocket es socket.io. En este punto es muy interesante que el backend y el frontend tengan el mismo lenguaje, porque así pueden, pues es que en JavaScript es muy normal utilizar JSON para trabajar, entonces tú le mandas un JSON al backend, el backend con JavaScript hace las transformaciones, lo manda, es muy útil. Penpot utilizan Clojure en los dos lenguajes también, y eso está bien porque si haces una funcionalidad en el backend, el mismo que la hace en el backend la puede implementar en el frontend, aunque luego utilizan React para pintarlo, pero todo está en Clojure. Y si ya lo queremos empaquetar y ponerlo como una aplicación de escritorio que se puede instalar, Electron. Casi un estándar. Hay un montón de aplicaciones que todos conocemos y están hechas con JavaScript y Electron. Slack, Visual Studio Code, bueno, un montón. Y vale, siguiente paso, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues ahora abrir el portátil y empezar a trabajar, ¿vale? Es más sencillo de lo que parece empezar a tener algo decente, ¿no? Un producto mínimo viable es bastante más fácil de lo que parece. Y es bastante más difícil de lo que parece llegar a esa experiencia que tienen Figma o Penpot. Eso es mucho más difícil. Pero, vale. Pero ya os digo, para empezar, podéis construir algo bastante funcional con estas directrices. Luego, seguro que echáis de menos
los puntos de transformación de un rectángulo girado. Lo primero, no tengo ni idea. ¿Vale? Y lo segundo, la respuesta está en Stack Overflow. ¿Vale? Buscáis así literalmente, oye, tengo un rectángulo girado y no sé por dónde, cómo calcular este. Pues lo buscáis y aparece, con ejemplos y con todo. ¿Vale? Tengo que dar las gracias a Estefanía, que la verdad es que es una maravilla preguntar a la gente y te contestan, ¿vale? Al día siguiente le mandé un correo a Estefanía y al día siguiente estaba con ella tomando un café. Oye, ¿cómo haces esto? Y súper abierto. Lo mismo con Penpot. Alonso, estuve hablando con Alonso, cómo lo tenían ellos hecho, cómo utilizaban los observables para transformar esas coordenadas. Son súper accesibles la gente y, bueno, mil gracias. Coincide, esta semana han publicado en el canal de Penpot de YouTube un directo con Alonso hablando un poco de cómo está construido Penpot. Utilizan Clojure, pero se entiende bastante bien. Y nada más. ¿Alguna pregunta? Sí queda tiempo. Sí. ¿Queréis preguntar? En este sitio damos un poquito más de tiempo. ¿Queréis preguntar alguna pregunta? Cualquier cosa. En serio, si os ponéis a desarrollarlo y tal, cualquier cosa, mi Twitter está abierto, me preguntáis y yo intento responder lo que pueda. ¿Vale? O si no me veis por la calle, también me podéis parar. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Nada, a vosotros. Placer. Tenemos ahora, nos van a los de SDI. No, sí. Me has pillado con el... ¿Con el que me has cambiado? ¿Cómo la canción?